Hola, hola amigos de Agronegocios Perú, soy Norma Rojas. Gracias por seguirnos, darle like a nuestros videos, compartirlos, comentar y suscribirse si aún no lo han hecho. Hoy tenemos como invitado al empresario y biólogo Werner Guevara Ortiz, gerente general de INECAT y el Fondo Progreso, con quien vamos a conversar sobre el potencial de la moringa como fertilizante, como un elemento para la industria farmacéutica, alimenticia, etcétera. Ahora estamos en una escasez global de los fertilizantes químicos y es cada vez más caro adquirirlos. Y creo que debemos ir pensando en este producto como una alternativa, así también como un alimento. Buenas tardes, Werner. Coméntanos tu experiencia con la moringa en Fundo Progreso. Buenas tardes, Norma. Gracias por tenerme nuevamente aquí contigo para poder expresarles y manifestarles todo lo que hacemos, en especial sobre la moringa. Nosotros empezamos con la moringa en el 2017, después de los eventos del Niño acá en Piura. Aquí en todo el norte pues sufrió bastante, el río se salió en Piura, entonces, y nosotros estamos en plena campaña de cebolla y lamentablemente se perdió todo porque se empozaba el agua y eso que siempre, como mencionó, siendo biólogo, hicimos todas las pruebas sabiendo que se venía el Niño, hicimos pruebas de irrigación, incluso probamos con un tema de imitando la lluvia, ¿no? Por 8 horas durante toda la noche, pero lo que se vivió aquí en el norte en 2016-2017, pues dio más que hablar, ¿no? Porque definitivamente no dejó que la arena percolara el agua, ni que el sol le evaporara tampoco, entonces se formaban piscinas por todos lados. Entonces, después del Niño, en el 2017, reactivamos y después de 6, 7 meses de para, ¿no? Y uno de nuestros trabajadores nos dijo, oye, ¿por qué no hacen moringa? Yo me acuerdo de haber visto la moringa en un video de YouTube, cuando no me acuerdo el ingeniero que estaba a cargo, pero lo estaba mostrando a un público ahí en las calles de Lambayeque, me acuerdo, que usaban las semillas como un tema de filtro del agua, ¿no? Como muchos pueblos estuvieron aislados en el tema del Niño, tenían que usar esa misma agua para beber, ¿no? Entonces el ingeniero estaba eh, mostrando cómo la semilla podía ser como floculante, ¿no? El cual sí es cierto, es una de sus propiedades y es muy interesante. Claro que obviamente hay que luego hervir el agua o ponerle un tema de cloro para matar las bacterias, pero sí hace que la sedimentación y todo baje, ¿no? Definitivamente. Fue así nuestra experiencia con nuestro primer acercamiento, mío al menos, con la moringa, y luego uno de nuestros trabajadores dijo, oye, no, yo tengo en Sullana una plantita, a ver si traemos unas semillas. Y trajeron, sembramos 2 plantitas, les fue bien y nos animamos luego a incrementar los campos, ¿no? Claro, la moringa, según he estado informándome, se consume todo, o sea, es ramas, las hojas, la torta de lo que queda, ¿no? De las semillas, se prensa, se saca aceite, las hojas se convierten en polvo, es decir, tiene una potencialidad para diversas industrias. Tú en el Fondo Progreso, ¿qué proyecciones tienes con la moringa? Bien, nosotros empezamos también por lo mismo, investigarnos, empaparnos del tema y de las 4 hectáreas experimentales pasamos a tener las 82 que ahora tenemos. Y hemos visto desde un principio, primero tratar de meterlo al mercado fresco, porque si bien es cierto, se puede industrializar, como tú has mencionado, el polvo, la hoja seca, también se puede comer fresco. Es un sabor muy, muy rico, un poco te deja un sabor después de tragarlo como la manzana y se puede incluso licuar, hacer un arroz y así lo estábamos promocionando, ¿no? Aquí en Piura haciendo arroz con pollo, el arroz verde, pero en vez de culantro o espinaca lo hacíamos con la moringa y ayudaba bastante porque a comparación del culantro, por ejemplo,
cae mucho más suave al estómago, porque el culantro a veces de noche o muy temprano, pues eso es un poco pesado, ¿no? De digerirlo. Y la vaina también se puede comer fresco cuando está verde. Es como, la otra vez dije que es como una chonta, pero también como un pepinillo, la pulpa. Pero sí hay que sacarlo en el momento indicado porque si no ya se vuelve un poco seca, ¿no? Como es una vaina que para hacer la semilla se deshidrata sola en el árbol, hay que sacarla en el momento indicado, ¿no? Pero acá en el norte, e incluso un poco en Lima, la gente no, o come más fruta acá, porque acá encuentras variedad de frutas, y no tanto vegetales, ¿no? Yo creo que el peruano, su dieta se basa en el arroz, la papa, y muy poco quizás las verduras, ¿no? Entonces fue un poco bien difícil, y sobre todo la logística, porque siendo fresco había que montar tema de frío, o sea, cosechábamos la hoja de noche hasta la 1, 2 de la madrugada para que llegue fresca puesta en el camión de frío y que llegue a Lima así fresco, ¿no? Y sin, Bueno, sin de todo. que la moringa tiene más vitaminas que las naranjas o las zanahorias, según he leído. Tiene Ujú. más hierro que las espinacas, más calcio que la leche, más potasio que los plátanos, fresca, ¿no? Y bueno, propiedades nutracéuticas miles. Ujú. Y que es muy, muy demandada en países como Alemania, Holanda, España, Noruega, ¿no? Donde quisieran sembrarla por miles de hectáreas, pero su clima no les ayuda, ¿no? O sea, nosotros tenemos el potencial, tenemos el clima, tenemos las tierras, además es muy poco exigente, ¿no? En agua, el suelo mismo, ¿no? Que necesita no tiene que ser tan, digamos, Tan tan fuerte. abonado, ¿no? Coméntanos sobre eso. Bien, un poco para cerrar el tema anterior era qué otras cosas estamos haciendo, o sea, las ramas, la madera, luego lo estamos viendo si se puede hacer tipo un prensado, ¿no? Para hacer tipo madera o triplé. Inclusive hemos probado el tema de raíces, porque tienen almidón, como para ver un tema de esas bolsas biodegradables que se están haciendo bastante. Esas cosas han quedado un poco en stand-by, ¿no? Nos estamos enfocando en el aceite. Y regresando ahora a tu pregunta de las propiedades que tiene, sí, definitivamente, en especial la hoja contiene todas estas vitaminas y minerales. Bueno para la gastritis, vitamina A sobre todo también tiene, tanto fresca como deshidratada, ¿no? Si se deshidrata a una temperatura baja de entre 40 y 50 grados, se mantienen las propiedades, no quemas la hoja. Obviamente tendría mayor concentración por el ratio de volumen-peso, ¿no? En especial con la pandemia, ¿no? Que las personas o el europeo busca no solo más cantidad, sino calidad de comida, mantenerse alimentado bien para el tema de salud, para el tema de bienestar, ¿no? Entonces ha cambiado un poco el comportamiento o el comportamiento de consumo, ¿no? Del, del europeo en general. El peruano quizás ha empezado también un poco, ¿no? Hay un mercado de nutracéuticos, que es, digamos, el grupo que se le conoce, o los superfoods, con el cual tenemos la quinoa también, ¿no? Pero, por ejemplo, si tenemos la quinoa y también siendo peruanos no lo aprovechamos y más sale todo hacia afuera, aquí no hay esa conciencia, ¿no? De ese consumo de bienestar, ¿no? Lo tienes más en el americano, pero más definitivamente el europeo. Bueno, debería haber campañas de educación, ¿no? Entre comillas, de alimentación, porque nosotros teniendo productos tan ricos, tan beneficiosos y teniéndolos aquí al alcance de nuestras manos, deberíamos ser los primeros en aprovecharlos. Y además, para nuestros productores, este sería un mercado, pues somos más de 32 millones de potenciales consumidores Ujú. que no tendríamos que estar pensando en exportar, ¿no te parece? Así es, pero el comportamiento o el consumo aquí no está bien, como le decía, es más su papa, su arroz. Quizás con toda esta discusión del tema de fertilizantes es porque los precios de las necesidades básicas, como es el precio del arroz, el precio de la papa, pues están en alza, ¿no? Entonces es ahí cuando ya uno empieza a afectar el bolsillo o el plato del peruano, pues es donde suenan las alarmas, ¿no?
Sí. En cuanto a la moringa como un negocio, y ya algunos de nuestros seguidores se han estado interesando en comunicarse contigo para consultarte, para ver cómo sería, ¿qué rentabilidad tiene? Depende, bueno, nosotros como INECAP siempre hemos considerado el tema de volumen, sobre todo volumen, porque también depende de cuánto margen quiera uno hacer, pero por ejemplo, si uno tiene volumen, puede entrar con precios bajos y como tú mismo has dicho, la moringa tiene tantos beneficios que no solo tiene que entrar a un nivel A o B, sino tiene que entrar a todos los niveles, porque o sea, desde la persona más rica o la más pobre del Perú puede tener o gozar esos beneficios, gozar de esa vitamina C, del calcio, sobre todo gente que puede estar desnutrida, ¿no? Porque tiene bastante, tiene hierro también la hoja sobre todo, y que pueda aportar en eso. La rentabilidad como en presentaciones más pequeñas, por ejemplo, nuestros distribuidores hacen hasta 70-80% de margen, porque más o menos lo venden mucho más caro o sea, ahí está el precio en el mercado un sol el mililitro más o menos, cuando nosotros lo estamos vendiendo a 0,14, ¿no? Por el volumen que tenemos, ¿no? Entonces, siempre y cuando tengas volumen y las ventas, pues se vuelve rentable. Eh, si bien es cierto, no estamos vendiendo quizás tanto aceite o nos estamos toqueando con mucho aceite, es para el otro tema que me comentaste, que era el tema de los fertilizantes. Tenemos que seguir produciendo para tener la torta de la semilla, que es lo que le llamamos el ingrediente después del prensado, ¿no? Sacamos el aceite, nos queda esa torta, la metemos nuevamente al campo, ¿no? Entonces tenemos que cerrar ese circuito y sacar el aceite, seguir estoqueándonos y poco a poco buscar hacia afuera, ¿no? Un poco para que nos compran el aceite, ¿no? A pesar de que el aceite es mucho mejor que el aceite de oliva tradicional, ¿no? Incluso con un mejor punto de humo. O sea, el aceite de oliva no puedes cocinar porque obviamente se evapora mucho más rápido o humea mucho más rápido. En cambio, con este puedes hacer frituras, huevos fritos, cocinar tu arroz o diferentes cosas, ¿no? Excelente, sí, he leído sobre el aceite de moringa y que es muy, muy demandado, muy requerido en países europeos, en países del primer mundo. Bueno, coméntanos, Werner, sobre la moringa como un fertilizante orgánico alternativo, ahora que estamos con este Ujú, problema de la escasez y altos precios de los fertilizantes químicos. ujú. Sí, claro, eso lo empezamos a investigar y sigue un poco en investigación también aquí en el fondo, a raíz obviamente de la pandemia. Eh, mencioné que, por ejemplo, la vez pasada habíamos cotizado a $500 la tonelada de urea y luego volvimos a cotizar, ahora está a 1.700 y dijimos, no, tiene que haber una forma de poder utilizar, porque se usaba, ¿no? O sea, para descascarar la semilla queda bastante basuría o en todo caso un producto que no se utilizaba para nada. Nos quedaba bastante polvo, entonces dijimos, ¿por qué no lo metemos al campo? Total, teníamos el análisis del polvo, el análisis de todos los productos, lo teníamos ya mapeado y sobre todo hecho en el laboratorio en Lima. Y decíamos, oye, pero este tiene nutriente, ¿cómo se compara con el agua que tenemos? ¿No? Y empezamos a agregarle a las plantas poco a poco quizás no reaccionaron tan rápido, bueno, también lo metimos a la tara demora un poco en reaccionar y además, como es un fertilizante orgánico o digamos una masa orgánica a comparación de un químico, va a demorar en descomponerse un poco y liberar los nutrientes, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo. En la tara nos ha funcionado muy bien. No tuvimos quizás la producción que hubiéramos querido porque, o sea, las plantas florearon estupendamente. Ahí nos faltó un poco el compuesto apícola, nos faltaron muchas colmenas más para poder hacer que las flores se transformen en vaina. Este, pero la planta hasta el día de hoy con poco fertilizante o con casi nada de fertilizante, sino con agua, la planta se ha mantenido verde,
Ya si, por ejemplo, se seca o eso y es un tema de riego, que el gotero esté obstruido o algo pasa, ¿no? Entonces, quizás no se ve un efecto inmediato, pero a largo plazo es más sostenible, ¿no? Porque se mantiene ahí, genera, o a la arena le da otro tipo de comportamiento, quizás puede absorber agua mucho mejor que simplemente arena que se percola. Y a la par hemos estado probando en frutales normales, ¿no? Hemos puesto, justo por la planta de procesamiento de la moringa, donde secábamos las hojas y todo, hemos puesto lima, limones, naranjas, guanábanas, mangos, ¿no? Que son tradicionales de aquí, hasta maracuyá, y le estamos poniendo todos los fertilizantes de la moringa, para no solo verlos con la tara y moringa que nosotros tenemos, sino ver la posibilidad de crecer con otros cultivos y quizás cultivos que la gente conozca más, ¿no? Y quizás sea más provechoso. Hasta ahora esos cultivos están bien, es cuestión de luego ya medirle sus rendimientos y a un largo plazo, ¿no? ¿Tú lo recomendarías como, digamos, un fertilizante orgánico? ¿Se puede experimentar con él? ¿Se puede tener buenos resultados? En mi opinión, yo sí lo usaría, sí nos ha dado bastante, fue gratificante haber cambiado un poco, eh, no solo eso, sino el macerado de hojas, o sea, son diferentes cosas, ¿no? Tanto echarle el macerado de hojas que hacemos, el macerado de ramas y también la torta, ¿no? Entonces, todo eso va sumando los diferentes componentes, ¿no? Por ejemplo, uno tiene más potasio que otro, entonces se puede aplicar en diferentes tiempos, pero sí, siendo como biólogo y experimentador también un poco, habría que evaluar con diferentes cultivos, ¿no? O sea, nosotros lo hemos hecho en la tara, en la moringa y en ciertos cítricos que estamos viendo, y obviamente no es un efecto tan inmediato, ¿no? O sea, es como cualquier tema orgánico, tiene que descomponerse, tiene que pasar un poco el tiempo y también depende del propio cultivo qué tan rápido reacciona a este tipo de alimentación. Ujú. La moringa es un árbol que crece pronto, ¿no? Yo creo que en unos meses ya está de un buen tamaño y está produciendo ya las vainas, el fruto. Aquí en el norte más o menos te demora de 6 a 8 meses, dependiendo de qué tanto uno lo alimente, porque en verdad sí crece rápido. En la época de invierno es donde se aguanta un poquito, ¿no? Porque acá sí, supongo en Lima sé que está haciendo bastante frío, aunque hay resolanas de sol, pero aquí sí baja un poco la temperatura, pues es el desierto, no quizás tanto como Ica, pero aguanta un poco la planta. Eh, pero también depende cuántas podas de formación se le vaya dando, ¿no? Porque a medida que si uno lo siembra de semilla, va a hacerle su poda primero para que empiece a ramear y unas 2 o 3 podas se les podría dar y eso puede retrasar el momento que produce, ¿no? Pero dentro de un año definitivamente, ¿no? Quizás dentro de 10 meses ya uno puede tener una producción. Y la planta, el árbol, ¿qué tiempo de vida tiene? ¿10 años, 20 años? Más o menos sí, depende de si es un buen manejo, entre 20 y 25 años. eh, Obviamente podría ser más. Eso estamos en evaluación también porque obviamente queremos plantas más sostenibles a largo plazo. Pero como es una planta muy rápida en crecer, la verdad que puedes recuperar o regenerar un lote con plantas nuevas, ¿no? Ujú. Y por la demanda que está teniendo este producto, los productos, ¿no? Derivados de la moringa, las hojas, ¿no? Todos estos productos nutracéuticos que se obtienen, ¿sería una importante alternativa para exportar? Yo creo que sí, y la verdad que esperemos que sí, porque con este cambio de comportamiento en el consumo del europeo y de diferentes personas, no solo buscan algo que los alimente mejor, sino también que dure. Muchas cosas que nos ha mostrado la pandemia es que si un alimento se conserva mejor, por eso los enlatados son importantes para el tema de emergencia,
o los aceites que pueden durar más, en vez de frutas o los perecibles que se pudren mucho más rápido. Entonces da un valor mucho más agregado, ¿no? Tanto el aceite o el polvo que te puede durar un año sin problemas, ¿no? La harina o la hoja deshidratada, ¿no? Claro. Entonces se busca eso y que te beneficie tanto todo el organismo. Y el aceite, por ejemplo, te puede, no solo puede ser alimenticio, te beneficia por dentro, sino por fuera, ¿no? La piel o, la, o el cabello, ¿no? ¿Y no te parece también a ti que ya es momento que el Perú tenga productos con más valor agregado? Por ejemplo, como estos, ¿no? Aceites, polvo, las mismas hojas ya procesadas, que es lo que busca el mercado europeo, los mercados de primer mundo, ¿no? Que están acostumbrados ya, se están acostumbrando a estos productos de altísima calidad, estos superalimentos. Y la moringa es considerada por ellos como un superalimento muy buscado. Entonces yo creo que, ¿no te parece si ya te deberíamos estar apuntando a esto, ¿no? Y dar más valor agregado y tener una industria ya para exportación. Así es, o sea, el Perú, como mencioné antes, debería ya generar su propia industria. Es más, con esta crisis de alimento que a veces se importa maíz de Argentina, teniendo la cantidad de terreno que tenemos nosotros, podríamos hacerlo en la costa con la tecnología necesaria. Sí debería haber un cambio de parte del gobierno. Es más, sé que había o vi en Twitter que había un proyecto de ley que hablaba sobre la moringa. eh, y también la conciencia del peruano, ¿no? Como que muchos se burlaban de que no, ahora mira que están sacando la moringa cuando no han estudiado, no se han informado que la moringa tiene bastantes valores nutricionales, en especial para el tema de niños con el tema de hierro, para el tema de desnutrición y para mejorar su concentración en el colegio, ¿no? O sea, al, 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 al ver ese tema puedes tratar diferentes problemas a la vez, ¿no? Entonces es un poco el cambio de gobierno y no solo, como mencioné en la otra entrevista, ayudar a los trabajadores, sino también al empresario, a la empresa, a que pueda salir e industrializar, no quedarnos simplemente con los productos a primer nivel, o sea, como frutos, sino poder llegar a procesarlos, darle más valor agregado, porque al final el país gana, ¿no? El trabajador, el peruano, por así gana, ¿no? Y se demuestra las capacidades que tenemos hacia el exterior, ¿no? Sí, y como comentábamos al principio, en España pues están pagando 10, 15 euros por un kilo de hoja seca de moringa. O sea, ¿qué tal, no? ¿Qué tal precio? ¿Qué tal demanda? ¿Qué tal interés, importancia que le dan a este producto? Y la verdad que nosotros lo estamos desconociendo. Así Debería es. haber una, digamos, una campaña en el país de fomentar, de impulsar estos productos que aunque desconocidos, pero no tan desconocidos, ¿ah? Porque yo ya vengo escuchando de la moringa hace unos 10 o más años atrás, sino que no le hemos dado importancia en el país. En otros países le dieron importancia y ahora están produciendo, pero nosotros que tenemos tierras y climas y capacidad para hacerlo, deberíamos estar produciendo esto, ¿no? Así es, así es. Cuando empezamos, acudimos aquí a un sector del Ministerio de Agricultura, no me acuerdo el nombre, y les pareció interesante, pero obviamente al principio dijeron no, pero mira, nosotros hacemos cacao, hacemos banano, o sea, como que promovían un poco ese tema, pero la moringa les parecía un poco desconocido, ya que por ahí sacaron uno o dos posts en sus redes del ministerio, no me acuerdo específicamente qué área, pero ahí quedó, ¿no? O sea, yo creo que debería haber más difusión y la variedad de productos que se tienen, ¿no? Claro. Y así como la moringa también hay otros, ¿no? Como la jojoba, que tú también estás experimentando ya con esto y seguramente pronto nos vas a dar noticias sobre tu producción. ¿Qué Sí, bueno, novedades tienes con la jojoba? en la jojoba, bueno, empezamos, sé que en Ica hay una plantaciones de jojoba, pero en el norte creo que somos los únicos. Eh, las hemos sembrado desde semilla y lo interesante de la jojoba, o quizá la dificultad, es que son plantas, hay machos y hembras, o muy pocas plantas, o muy raro es ver una planta hermafrodita que tenga la flor macho y la flor hembra. Entonces, como fueron sembradas de semilla, y normalmente la literatura te dice que a los 4 años empieza a florear,
instalamos un laboratorio donde de las hojas se puede analizar el ADN, ¿no? Un tema de PCR para poder determinar si era macho o hembra la planta. Pero la ventaja de hacer todas las cosas en el norte, y me ha pasado con los dátiles, me ha pasado con todas incluso con la pitahaya, todo va a la mitad del tiempo. Entonces, por ejemplo, decían la jojoba a los 4 años floreaba, aquí la jojoba ha floreado a los 2 años. El dátil te decían a los 7 y acá florea a los 4. Entonces, un poco el clima grandioso de Piura es lo que aporta ahí, ¿no? Entonces, comenzamos la idea de propagarlo in vitro, ¿no? Para poder clonar las plantas como son semillas. Obviamente hay algunas que, como cualquier persona, ¿no? Oye, a uno le facilita mejor un clima específico a otras. Entonces queríamos escoger y hemos escogido como unas 230 plantas entre machos y hembras que se adaptan muy bien al clima de Piura. Hay algunas que son tardías, unas que son precoces, ¿no? Pero te producen muy bien. Y esas, al principio las hicimos en laboratorio, un tema de in vitro, pero como tú, o bueno, si no saben, el tema de in vitro va primero para un tema de desinfección, no todo es en laboratorio, es tratar el tema muy, muy limpio posible, tema de desinfección, tema de adaptación de la plantita, y luego era el tema de enraizamiento, que ahí, y cada paso vas teniendo un porcentaje de éxito. Nosotros llegamos al tema de enraizamiento, quizás en un 40%, ¿no? Pero, y la adaptación obviamente nos faltaba, ¿no? Una vez que lo sacas de un ambiente controlado al campo o al vivero, era un poco complicado. Pero luego por ahí siempre, lo interesante de la ciencia es que siempre se va mejorando, por ahí salen otras investigaciones. eh, y hablando de investigaciones, por ejemplo, así fue como llegamos al tema de la moringa. Había una investigación de la moringa en fertilizantes en berenjena y probaban todos estos macerados de la hoja, de la semilla, y fue así como llegamos un poco a eso. Y con la jojoba hay uno que es simplemente con esquejes, con ciertas hormonas, y enraizaban. Y así es como ahora tenemos una hectárea de jojoba ya con el ratio adecuado de machos y hembras, y básicamente estamos esperando un poco también hacer un poco de caja para hacer esa expansión. ¿Tú sabes en el Perú a nivel nacional cuántas hectáreas de moringa habrá y cuántas de jojoba? De jojoba, si no me equivoco, habían como 500 en Ica, no sé si hasta la fecha han incrementado. Nosotros esperamos llegar a las 1000 hectáreas de jojoba. En lo que es moringa, por ahí he escuchado proyectos que quieren hacer 1000 hectáreas, otros que tienen 10, 15, pero de todo tipo, ¿no? Quizás muchos para el tema de la hoja. En Brasil, por ejemplo, me contactaron para semilla, para sembrar, por ejemplo, para forraje, para hacer crecer la planta para un tema de forraje, porque también no solo si nosotros como personas nos beneficiamos, para el tema de animales les beneficia mucho más. Incluso hay investigaciones que a las vacas, bueno, las vacas y cerdos, el crecimiento la palabra es de sus hijos, o ¿cómo se llama? De Las sus crías. crías, Mm. aumenta en 20%, ¿no? Y sobre todo en las vacas hay un incremento de leche del 30 al 40%, que incluso también pasa en las madres lactantes, ¿no? Si uno toma semilla, moringa, sobre todo las hojas, hay un incremento un poco en la lactancia materna, ¿no? Que es un beneficio sobre todo para las madres. Claro, ¿cuántos temas de aprovechamiento de estas plantas si no Sí, las... pasaríamos toda la tarde Sí, comentando por aquí, por acá salen una y exacto. otra cosa. Sí, exactamente. Y sobre todo que eh, ahora con la escasez de productos, importaciones tan caras, ¿no? Los problemas con los puertos, el incremento de los fletes, etcétera, etcétera, tenemos que repensar nuestra alimentación. Y sobre todo si los tenemos los productos a la mano, ¿no? Deberíamos aprovecharlos mejor. Y si Bien, bien es cierto no pensar mal en los productos procesados, bien es cierto, estamos acostumbrados a productos frescos. Tú mismo acabas de decir, ¿no? O sea, con los problemas de la logística, de los fletes, han habido bastantes contenedores que se han perdido porque
si iban a China, por ejemplo, a Shanghái estaba cerrado por COVID y se han tenido que derivar a otro lado y obviamente hay pérdidas por tiempo, ¿no? O sea, es una carrera. Una vez que cosechas una uva, un mango, es el tiempo que hasta que llegue ahí se puede podrir, ¿no? Pero un aceite o un deshidratado, obviamente su tiempo de vida es mucho mayor, ¿no? Y los beneficios también se pueden conseguir de esos productos, ¿no? Exactamente. Interesantísimas oportunidades de negocios con la moringa, la jojoba y la tara también, ¿no? Ya hemos La hablado en tara, algún momento sobre eso. Bien, te así es. agradezco mucho, Werner Guevara, gerente general de INECAP y el Fondo Progreso desde Piura. Muchas gracias y seguiremos conversando sobre esta y otras novedades más. Muchas gracias, Norma. Gracias por tenerme nuevamente. Hasta la próxima. Bien, hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.